Recordar el México del año de 1939 es evocar a un país con un gobierno progresista encabezado por el general Lázaro Cárdenas, heredero fiel de la Revolución Mexicana y de la ideología pujante concebida por personajes como Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Es recordar un país convulsionado por sus conflictos internos, producto de las reformas cardenistas que se proponían apoyar a los obreros y campesinos, así como por su política exterior que levantaba inquietudes y descontento entre los sectores más privilegiados del país. De igual forma, este año marcaría no solo el preámbulo del fin del sexenio del general Cárdenas, sino también trae a la memoria una de las acciones más nobles llevadas a cabo por el general. España sufría en esos años los estragos de una guerra civil. Hombres y mujeres republicanos, fieles a sus ideales, luchaban incesantemente en los frentes de batalla, para más tarde enfrentar el exilio. Ante esta situación, el general Cárdenas no dudó en apoyar a los republicanos españoles. Abrió las puertas del país para recibir a miles de exiliados y les brindó la libertad que les había sido arrebatada. De esta forma, la pasión y muerte de la República Española y el consecuente exilio de miles de republicanos a México tuvo como epílogo el renacimiento de los mejores y máximos valores del pueblo español. Esta emigración benefició a nuestro país con un torrente de influencias que enriquecieron diferentes aspectos de nuestra vida nacional. Uno de ellos, donde la transformación se dio más radical, fue en el fotoperiodismo. Hasta entonces, el fotoperiodismo mexicano había destacado a través de imágenes como las de Agustín Víctor Casasola, las cuales supieron descubrir durante el periodo revolucionario un México fuerte, sediento de justicia social y que le permitió fijar en su lente la representación de un pueblo en lucha. También, desde el periódico El Machete, órgano informativo del Partido Comunista, se difundieron las gráficas de Tina Modotti, fotógrafa enamorada de las etnias del país y cronista de la opresión social de la lucha de clases. Pero fue hasta 1939, con la llegada de Francisco Sousa y Faustino del Castillo, españoles llegados del exilio y poseedores de técnicas innovadoras y una ideología progresista, cuando México encontró finalmente a los cronistas que habrían de consolidar la creación de su memoria gráfica por espacio de más de 60 años. El compromiso asumido ante los ideales republicanos y la pasión por la fotografía fue un lazo indisoluble que unió a estos dos hombres que, aunque no fueron hermanos de sangre, sí lo serían de trabajo y entrega. Hablar de la hermandad y el compromiso de los Mayo remite a conocer su militancia política y la entrega por su trabajo como reporteros gráficos, aspectos que los llevaría a la decisión de dejar de lado sus apellidos para asumir el seudónimo Mayo por razones de seguridad, pero también como un homenaje a la clase trabajadora. Así, la agencia fundada en 1931 en Madrid por Paco y a la que Faustino se integraría rápidamente, pasó del nombre de Laboratorio Foto Sousa, utilizado hasta 1934, por el de Agencia Gráfica Foto Mayo. Durante la Guerra Civil, los Mayo lucharon con la única arma que les fue posible, sus cámaras. Y al finalizar la contienda, hacia 1939, y tras casi 2 meses de confinamiento en diversos campos de concentración en Francia, los hermanos Mayo serían reclamados por el gobierno mexicano para abordar el vapor Sinaya que los llevaría al puerto de Veracruz en tierra mexicana.
Así, la propuesta gráfica de los hermanos Mayo, heredada de la fotografía documental de los frentes de batalla y del reportaje gráfico de la vida cotidiana en España, trajo a la prensa mexicana de los años 40 una importante contribución cultural, crítica y estética. Conocida por su compromiso con las fuerzas liberales del viejo continente, la agencia gráfica Foto Mayo inició su trabajo en México nuevamente bajo la batuta de Paco y Faustino, donde serían definidos como los primeros fotoperiodistas democráticos en publicaciones de distribución masiva. El aporte e innovación de los hermanos Mayo se llevaría a cabo tanto en el plano técnico como en el práctico. Primero, por la introducción al país de sus cámaras alemanas Leica de 35 milímetros, mismas que empleaban lentes desmontables con telefoto, flashes integrados y filtros solares, y que por su pequeño tamaño permitía mayor movilidad. Pero esta innovación habría de ocasionar desconfianza en el medio periodístico nacional, ya que en nuestro país se trabajaba entonces con cámaras fijas montadas en trípodes que utilizaban placas de 9x12 con 12 exposiciones y explosión de magnesio, por lo que no se concebía que una cámara tan pequeña pudiera ofrecer gráficas de buena calidad. Así, con esta posibilidad de movimiento que les permite su equipo, los Mayo irrumpen con un nuevo sentido de la fotografía para dejar atrás la foto tradicional tomada de frente o de lado de sus objetivos y generalmente posada. Sus mejores logros en el concepto de los ángulos son las tomas en picada y en contrapicada, que de acuerdo al ángulo utilizado permite destacar o minimizar al objetivo que aparece en primer plano según la intención del fotógrafo. También sobresale su técnica, a través de la cual lograban destacar elementos estéticos y expresivos. Es decir, mientras que en aquel momento los fotoperiodistas mexicanos se dedicaban a tomar fotos panorámicas o abiertas, los Mayo se dedicaban a las tomas cerradas, a close-ups sobre rostros, manos y pies. Esta característica les valió saber plasmar y destacar las intenciones, actitudes y expresiones. Su fotografía, entonces, se caracterizó por ser más intimista, individualista y, sobre todo, más humana. En lo que se refiere a la intencionalidad de sus imágenes, vale señalar que en México, por años, se planteó que la fotografía política debía ser netamente objetiva, esto es, sin la intervención de los valores y sentimientos personales del fotógrafo. Pero ya en la década de los 40, con los Mayo como máximos exponentes, las fotografías cuyo pie daban una mínima referencia de los sucesos dejaron paso a las imágenes que hablaban por sí solas. Así, los lectores tenían la posibilidad de hacer una interpretación propia de su entorno. Las fotografías de los Mayo empezaron a valer no tanto por lo que mostraban, sino por lo que la gente empezó a descubrir e interpretar en ellas. Así, con sus fotografías, los hermanos Mayo crearon una movilidad analítica, donde el espíritu humano y la tenacidad de lucha sobresalen como valores encarnados del pueblo que retratan. También es importante destacar que en el plano gremial, los Mayo fueron los primeros en establecer en México una agencia gráfica como un fondo común, esto es, un colectivo, una cooperativa totalmente independiente de los diarios y las revistas que tenían derecho y posesión sobre sus negativos. Además de esto, junto con otros fotógrafos, iniciaron y ganaron la lucha por proporcionar una importante dignificación al gremio de los fotoperiodistas, lo que derivó en la fundación de la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa, e incluso en el establecimiento de las 2 colonias del periodista, ancladas en la capital del país.
Estos aportes habrían de dejar constancia de todos los rubros de la vida nacional. En el plano político, al acompañar a los presidentes de la República y ser testigos de los cambios más importantes generados en este ámbito. En el cultural, al retratar el trabajo de pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el cual cabe mencionar que se inspiró en una fotografía de ellos para realizar uno de sus murales, así como José Clemente Orozco y Frida Kahlo. En el deportivo, al atestiguar la agresividad del deporte mexicano y la calidez de la fiesta taurina. En el artístico, al plasmar el surgimiento y desarrollo de grandes actores como Cantinflas, María Félix, Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Y finalmente, en la vida nocturna de México, con sus cabarets, pachucos y rumberas. Es decir, se convirtieron en testigos gráficos de un México que luchaba día a día por mostrar su identidad. Cuando aparezcan los... Así, para el año de 1947, la agencia estaba integrada, además de Paco y Faustino, por Cándido, llegado también en el Sinaya y creador del archivo de negativos. Julio, recién incorporado al trabajo en México y quien daría una visión más comercial a la agencia. Y posteriormente se habría de integrar Pablo, para cerrar así el círculo de la hermandad, que en ese año volvía a cambiar su razón social por la de agencia gráfica Foto Hermanos Mayo, como la historia decidió recordarlos. Con la participación activa de los integrantes de la agencia, el trabajo se multiplicó a tal grado que se puede afirmar que hacia 1955 no existía en México una sola publicación que no hubiera reproducido una fotografía con el sello Mayo. Este vasto trabajo despertaría años más tarde el interés de varios críticos internacionales, quienes al hacer un reconocimiento a su obra, montaron diversas exposiciones con sus negativos en Venecia, Estocolmo, Valencia, Barcelona, Madrid, Connecticut, San Diego, Los Ángeles y, por supuesto, México. A estos reconocimientos se sumaría el Premio Nacional de Periodismo 1976, el cual les fue entregado por el presidente de la República. Aunado a ello, en dos ocasiones, primero en 1982 y luego en 1994, el Estado les compró su archivo de negativos debido a la calidad e importancia del mismo, con lo que fue declarado Patrimonio de la Nación. Así, con casi 6 millones de negativos y abarcando un amplio periodo que va desde 1939 hasta 1994, la memoria gráfica de los hermanos Mayo se conserva en el Archivo General de la Nación y es considerado por diversos especialistas como uno de los archivos más importantes y variados de América Latina. De este modo, resulta evidente que no se puede pensar la historia contemporánea de México sin consultar las gráficas de los hermanos Mayo, donde el papel que juega la imagen cotidiana es una cuestión valorativa del desarrollo del país. Así, conocer su trabajo es reconocer una parte importante de la historia de México, de la cual ellos, indudablemente, han dejado un relevante testimonio gráfico.